Trace la región encerrada por las curvas dadas y encuentre su área. Entonces miren que lo primero es que ya el ejercicio nos lo dice directamente, grafiquemos. Lo más importante siempre en este tipo de enunciados para entender bien qué es lo que está pasando. Y miren que en este caso son dos funciones fáciles de graficar. Pues tenemos y igual a x, que es simplemente una línea recta de pendiente 1, que pasa por el origen, pues no tiene intercepto en y, y nos están dando una parábola, que hay un truquito muy sencillo para graficarlo, es que primero lo factorizamos, entonces podemos sacar factor común x, y nos queda x por 5 menos x. Y miren que aquí es muy fácil ver que en los puntos x igual a 0 y x igual a 5, esta expresión de acá se vuelve 0. Entonces y es igual a 0. Entonces estos serían como los puntos críticos, que serían 0 y en 5. Y pues analizando el comportamiento de la parábola, podemos hacer una gráfica, una buena representación de la gráfica sin necesidad de ir a mucho detalle. Miren que ya sabemos que el exponente que está al cuadrado es negativo. Significa que cuando la función tiende a infinito, y va a tender a menos infinito. A medida que x sea más grande, y, miren que como es negativo, y se va a volver más y más pequeño. Entonces ya sabemos que esto por aquí va a tener que venir como de abajo. Miren que x aumenta, y disminuye. Entonces, si seguimos este comportamiento, la función va a tener que hacer esto. ¿Por qué? Porque es la única forma de que toque al eje y, al eje x en esos dos puntos. Entonces ya sabemos que va a tener más o menos esta forma. En este tipo de ejercicios no es necesario hacer unos dibujos muy precisos, solo con una estructura general como para entender. Miren que simplemente nos están pidiendo la región encerrada por las dos curvas. Y si venimos acá, miren que aquí se nota claramente, sería esta acá. Esta es la única región que se encuentra entre las dos curvas. Aquí está. Miren que esta ya llega un punto en el que no se encontraría entre las dos curvas, entonces solo tenemos que elegir esta acá. Entonces esta es nuestra región. Y miren que esto al final no es más que área bajo la curva. Entonces la podemos sacar con una integral. Hagamos la integral paso por paso. Primero, límites de integración. Miren que el área que estamos encontrando se encuentra entre los dos puntos, este punto acá y este punto acá, que son los dos puntos donde las funciones intersectan. Acuérdense que las funciones intersectan en los puntos donde son iguales. Entonces es el punto en el que 5x menos x al cuadrado es igual a x. Miren que igual a las 2y, en el que las dos funciones son iguales. Y esta es pues esto es muy sencillo de resolver, solo pasamos a restar. Nos queda 4x menos x al cuadrado es igual a 0. Y podemos hacer lo mismo que hicimos acá. Factor común, x, 4 menos x es igual a 0. Y esto nota entonces que cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 4, las dos funciones se intersectan. Entonces ya tenemos los intersectos, que en este caso serían nuestro límite de integración. Miren que los intersectos nos muestran de dónde a dónde se encuentra el área. Entonces ya sabemos que va desde 0 hasta 4. Y miren que lo que nosotros estamos haciendo, básicamente se podría decir como que estamos encontrando el área de 5x menos x al cuadrado. Miren que nosotros estamos encontrando esta área de acá, toda esta área, el área bajo la curva. ¿Y qué estamos haciendo? A esta área le estamos restando esta acá, que es el área debajo de y igual a x. Y si nosotros a esa área le restamos esa, miren que solamente nos va a quedar esto de acá, que es justo lo que queremos. Entonces simplemente tenemos el área de la parábola menos el área
de la línea recta, menos x. De la derivada de x. Y esta es una integral muy sencilla. Miren que aquí podemos restar y nos va a quedar esto acá. Nos queda la integral de 0 a 4 de 4x menos x al cuadrado. Y esta simplemente sería, podemos evaluar directamente de la derivada de x. Miren que acá podemos evaluar directamente, nos queda 4x al cuadrado sobre 2 en c0 y 4, menos x al cubo sobre 3, también entre 0 y 4. Y esto no es más que evaluar, miren que el 0 siempre va a ser 0, entonces no hace falta evaluarlo. Entonces 4 y 2, 2, entonces nos queda 2 por 4 al cuadrado, 0 nos daría 0, menos, y evaluamos el 4, 4 al cubo sobre 3. Esto sería igual a 4 por 4, 16, por 2, 32. 32 menos 4 a la 13, 64 tercios. Y pues ya realizando esta operación, esto nos daría 32 tercios. Pues esto ya es muy sencillo, entonces no hay que ir a mucho detalle. Daría 32 tercios. Entonces miren que así de sencillo encontramos el área acá, que es la región morada. Ahora veamos un caso en el que nos dan las funciones en términos de y, que es muy similar, pero hay unos detallitos a tener en cuenta. Entonces lo primero es que de nuevo grafiquemos. La gráfica es fundamental para entender bien qué es lo que nos están preguntando. Entonces si hacemos una gráfica, hacemos una gráfica sencilla. Y miren que aquí podemos aplicar el mismo truco que estábamos usando en la anterior. Tenemos esta función, la escribimos como y, 2 menos y. Entonces eso nos da y igual a 0 y y igual a 2. Miren que aquí ya estamos encontrando a x. O sea, nosotros estamos encontrando los puntos donde x se vuelve 0. Entonces los valores los vamos a estar ubicando en y. Entonces miren que ahí cambia un poco respecto al anterior. Y el otro, entonces tenemos que x es igual a y al cuadrado menos 4y. Entonces miren que es casi lo mismo. Esto nos da el factor común y de y menos 4. Entonces este nos da cuando y es 0 de nuevo. Casi siempre van a ser cuando y es 0. Y cuando y es 4. Entonces ya tenemos los dos puntos. La primera es entonces cuando y es igual a 0 y cuando y es igual a 2. Y miren que es menos y al cuadrado. Lo que significa que cuando y vaya hacia infinito, x va a ir hacia menos infinito. A medida que y se haga más grande, como y tiene un menos, entonces x se va a volver más y más y más pequeño. Entonces ya sabemos que va a venir por acá. X se vuelve cada vez más. No, de hecho sería por acá porque miren que nuestra x es negativa. Nuestra x sería hacia menos infinito. Entonces ya sabemos que esta sería la única forma en la que se cumpla la descripción. Entonces hagamos acá como una unión y seguimos. Entonces esta sería la forma en la que se cumple. Recuerden que pues como solo queremos entender qué está pasando, no tiene que ser una gráfica muy precisa, solo como para entender bien. Y miren que el otro punto que tenemos es y igual a 0 y y igual a 4. Pero miren que acá nuestro exponente al cuadrado es positivo. Entonces a medida que y vaya hacia infinito, x también va hacia infinito positivo. Entonces a medida que y crezca, x también crece. Entonces la única manera de que eso se cumpla es así. Entonces nuestro dibujo tendría esta forma.
Pongámoslo un poco más como así. Como así más o menos, está bien. Así está bien. El dibujo no tiene que ser muy preciso, recordemos. Entonces, X y Y. Entonces miren que aquí se presenta algo. Entonces recuerden que nosotros estábamos encontrando la región. Entonces estábamos encontrando la región encerrada por las curvas. Y lo que hacíamos era encontrar esta área y restarle la que tenía abajo. Pero miren que acá estaríamos llegando a un punto en el que estaríamos restando, pues entre comillas, una función consigo misma. Entonces, cuando veamos que esto ocurre, cuando veamos que haciendo la flecha, la función se choca, entonces nos damos cuenta que por ahí no es. Es posible, pues lo podemos hacer ahí, pero nos vamos a enredar mucho. En cambio, miren que si nosotros fuéramos a hacer las flechas, no hacia abajo, sino hacia un lado, así, miren que en ningún momento se cruzarían. Miren que nos daría perfecto. Entonces, cuando nos demos cuenta que las flechas van hacia un lado para encontrar el área, lo único que tenemos que hacer es integrar respecto a y. O sea, lo que vamos a hacer es que ya no vamos a encontrar la derivada de x, sino la derivada de y. Y entonces ya nuestras flechas van a ir en esa dirección. Y podemos hacerlo mucho más sencillo. Entonces, hagamos la integral paso a paso como la anterior. Entonces, lo primero es que ya nos estamos moviendo en y. Ya nos estamos moviendo en y. Entonces, los puntos que necesitamos ya serían este intercepto acá y este intercepto acá. Porque ya nuestros límites de integración son valores en y. Entonces, de nuevo se vuelve sencillo porque las dos funciones ya no las dan igualadas a x. Entonces solo tenemos que hacer lo mismo ahorita. Decimos que 2y menos y al cuadrado es igual a y al cuadrado menos 4y. Podemos pasar a este lado para que nos quede positivo. Entonces nos quedaría que 2y al cuadrado y este pasa restando menos 6y es igual a 0. Podemos sacar factor común 2 y nos queda que y al cuadrado menos 3y es igual a 0. Y pues de aquí ya podemos hacer lo que vimos ahorita. Miren que esto sería tener y por y menos 3. Entonces directamente nos sale y igual a 0, que es pues, el punto que se ve claramente en la gráfica, y y igual a 3. Esos son los dos interceptos. Entonces vamos por buen camino. Miren que nos dieron exactos. Entonces este es el camino que debemos seguir. Entonces ya sabemos que nuestra integral va a ir desde 0 hasta 3 en y. Ahora, un truco. Aquí hay un truco para que esto sea más claro. Entonces lo que podemos hacer es que, como nosotros ya estamos integrando en y, nosotros lo que podemos hacer es girar la gráfica. Giramos la gráfica. Y de hecho miren que acá, aquí cambiaría. De hecho la dirección de nuestras flechas sería la contraria. Bueno, mejor no perder esa. Está un poquito difícil de borrar, pero miren que sería así. Entonces miren, si nosotros giramos teniendo en cuenta que queremos que nuestro eje X mantenga la dirección. O sea, nosotros queremos que nuestro eje X sea positivo hacia arriba. Esa es como la referencia que vamos a usar. Que X quede positivo hacia arriba. Entonces miren que aquí ya se vería casi lo de siempre. Miren que sería esta área menos esta área acá. Entonces miren que estamos encontrando esta área y le estamos quitando esta. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ese es simplemente el área morada. ¿Cuál es la función morada?
2y menos y al cuadrado. Entonces el área morada, 2y menos y al cuadrado, menos el área rosada. Miren que simplemente vemos a dónde dan las flechitas, entonces la función de donde empieza la flecha menos la función de donde termina la flecha. Miren que es igual que acá. La función de donde inicia la flecha menos la función de donde termina. Miren que se vuelve un patrón. Entonces la función de donde inicia, que miren que inicia en la morada, menos la función de donde termina, que sería la rosada. Entonces, menos y al cuadrado menos 4y. Y ya, miren que esta es una integral también sencilla. Y pues miren que simplemente nos daría igual a 9. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.